Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando una nueva jornada de juicios aquí en el aire del canal de YouTube de La Retaguardia, transmisión conjunta de La Retaguardia y de Pulso Noticias en esta mañana, como suele Lo último suceder lo último que puedes hacer, una en opción, los es débito juicios de La automático. Plata. Y también Allí teníamos el micrófono encendido de uno de los dos imputados, de uno de los tres imputados, uno de los dos imputados que está con la cámara encendida, pero estamos en el juicio comisaría quinta, este es el tramo 3 por hechos ocurridos en este lugar que hoy es un espacio para la memoria y que ya tuvo dos tramos que fueron integrados a aquella causa grande de la jurisdicción de La Plata que se conoce como el circuito CAMS. Aquí un tercer tramo en el que estamos transitando la etapa de testimonios. Estamos en la jornada número 12 y hoy vamos a tener un testigo para contarnos su historia, seguramente su paso por la comisaría, pero también su historia. Es Miguel Laborde. Estaba programado también uno de sus hijos, Santiago Laborde. Miguel era en aquel momento en el que fue secuestrado el esposo de Adriana Calvo, que había sido secuestrada un día antes. Él llegó a hacer la denuncia por lo que fue el secuestro de su esposa Adriana y cayó él al día siguiente. La historia de Adriana quizás públicamente es más reconocible, tanto por su militancia posterior como referencia de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, como por haber sido la primera en dar testimonio en el juicio de las juntas. Siempre hay que recordar, ¿no?, que cuando decimos el primer testimonio es nadie sabía qué iba a pasar en ese juicio. Nadie supo hasta el final qué iba a pasar en ese juicio. Por lo tanto, y habiendo transcurrido tan poco tiempo desde la restauración democrática, cómo serían escuchados esos testimonios era toda una incógnita. Y lo que sobrevolaba era la teoría de los dos demonios, la posibilidad incluso de sufrir, más allá de todo lo que habían sufrido, con secuestros, torturas, con partos inhumanos como el que fue sometida Adriana, que estaba embarazada y cuya hija Teresa nació en un auto en condiciones indignas mientras la trasladaban de un centro clandestino a otro. Bueno, todas esas cosas, a la hora de llegar al juicio a las juntas, también se generaba incluso el temor a ser sometidos a una mirada de la justicia que fuera también de ponerlas en el lugar de victimarios. El lugar de víctimas en la justicia se construyó con muchísimo esfuerzo por parte del movimiento de derechos humanos y Adriana fue la primera en plantarse ahí y marcó claramente una línea a seguir. Aquí tenemos las primeras imágenes propias de una sala todavía vacía con las partes acomodándose. Allí vemos a la abogada de la querella de abuelas de Plaza de Mayo
a Colín Torre, la vemos a Verónica Bugliano de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la veía a la fiscal auxiliar Ana Oberlin en la virtualidad. Quien nos está trayendo estas imágenes es Ramiro Laterza, integrante de Pulso Noticias. ¿Estás ya para meterte en la Transmi, Rama? ¿Cómo estás? Bueno, todavía no, en unos minutos lo conectamos al Rama. Por ahora recibimos sus imágenes. Y en un instante retomaremos el contacto. Lo que veíamos también, vos te metés cuando estés, Ramiro. Creo que estoy. Ah, sí, estás. Sí, sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo Buen va? día, buen día, Fer. Buen día a todos los que están ahí en vivo. Bueno, bien. Llegué hace unos minutos acá al tribunal. Enseguida vi la cara de la Borde allá en los televisores y enseguida me comunicaron que hoy va a ser virtual completamente la audiencia de hoy. O por lo menos el testimonio de la Borde va a ser virtual, que va a ser el único del día. Así que bueno, acá estamos. Por eso no hay público tampoco presente en la sala y no sé si va a haber. Bien, los que están presentes allí en el lugar son quienes son de La Plata, más la jueza Yabor, que seguramente estará ahí presente. Yo estoy pispeando en la virtualidad, donde la mayoría de las cámaras aún permanecen apagadas, que lo veo conectado a uno de los jueces, al juez Ricardo Basílico, que es de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguramente estará desde su tribunal, y el juez Basso probablemente también esté allí presencial acompañando a Yabor en esta jornada. Teníamos también aquí 1:60 y comisaría octava, el otro juicio de La Plata, que en general tenemos más tempranito, pero que fue suspendido en las últimas horas de ayer, así que no tuvimos el juicio anterior. Tenemos solo este juicio, más el de Bahía Blanca, que estamos transmitiendo en este mismo canal junto a FM de la Calle. Allí Juliana Crucianelli y Eugenia Otero están en el alegato de las querellas, en la quinta jornada de alegatos de las querellas. Bueno, escuchar a la Borde siempre es interesante, así que va a ser también una jornada aquí en la que vamos a vivir con un testimonio esperado, cualquiera de los testimonios que nos pueden dar desde la familia la Borde Calvo son siempre muy esperados, ¿no? Una familia muy querida, muy querible y además con una trayectoria muy marcada en la búsqueda de justicia, muy visible, ¿no? Que hace que cada vez que aparece alguno de sus nombres hay, por cierto, mucha expectativa alrededor, y seguramente también la generará el testimonio que va a dar Miguel en unos minutos nada más. ¿De la Fiscalía está Nogueira allí o no? No, presencialmente no hay nadie de la Fiscalía, por lo menos por ahora, ni Nogueira, ni Oberlin, ni Montiel tampoco. No sé si vendrá alguien o ya con la conexión de Oberlin. Claro, a Oberlin sí la vemos conectada, aunque esté todavía con las cámaras apagadas. Como te decíamos, hay solo 2 personas que tienen sus cámaras encendidas y son 2 de los imputados. El que está a la izquierda es Pedro Raúl Muñoz. Increíblemente está libre, o sea, no es que está con domiciliaria, está libre, llegó en libertad al juicio. Este tipo termina el juicio y se puede ir a jugar al bowling, si quiere, por decir una actividad que no sé por qué se me ocurrió eso. Sí, porque tengo un juicio anterior, juicio de Bar de Belén, que los acusados se juntaban a jugar al bowling y hacían una despedida. Ah, tenés razón, es verdad.
Sí, seguramente se me vino algo de eso, Ahí llegaron los jueces. Freud mediante. Eh, Ahí llegaron, sí, exactamente, los estamos viendo. A la jueza Yabor y al juez Basso, así que ya vamos a dar comienzo a la audiencia. Sí, Fer, no pude escucharte tu introducción Sí, hablando de Miguel Ángel Laborde, pero bueno, más allá de lo que seguramente contaste de su vida y de su compañera, también me parece interesante que quienes no sepan, antes de escucharlo, recuerden que es químico. Miguel Ángel es químico especializado en hidrógeno y que se desempeñó en el CONICET durante toda su vida, incluso fue presidente del CONICET. exactamente. Está muy bien, eran datos que no había alcanzado a dar todavía en el comienzo de esta transmisión. Como siempre, les agradecemos que estén allí desde todas partes del mundo asistiendo a este juicio, a estas transmisiones, que siempre que son en La Plata nos tienen allí de la mano a La Retaguardia y a Pulso Noticias. Sí, Laborde, por ejemplo, se graduó de química acá en la UNLP, activó seguramente allí alguna cuestión y en estos días te comento que se están dando las elecciones de la Universidad Nacional de La Plata. Ayer, hoy y mañana son las elecciones estudiantiles de la UNLP, así que también mucha militancia Muy bien, recorriendo cada muy facultad. buenos días a todos y todas. Recording in Vamos a, progress. vamos a reanudar la audiencia en el marco de la causa 21/2013 de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Le pido por favor, doctor Díaz, si nos informa respecto de la presencia de las partes, como así también de los testigos convocados para el día de la fecha. Presidenta, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Siendo jueves 7 de noviembre de 2024, se encuentra constituido el tribunal en la sala para retomar la audiencia en la causa FLP 21 de 2013/TO1, caratulada Muñoz Pedro Raúl y otros sobre infracción al artículo 144 bis, 144 ter y 80 del Código Penal y sus acumuladas. Como informé, se encuentra integrado el tribunal. Aquí en la sala se encuentra la presidenta, la doctora Karina Yabor, y el doctor Andrés Fabián Basso. De manera telemática se encuentra en la sala virtual conectado el doctor Ricardo Ángel Basílico. En representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra en la sala virtual conectada la doctora Ana Oberlin, en tanto que por las acusadoras particulares, aquí en la sala se encuentra por la querella de la Federación Aulas de Plaza de Mayo y Leonardo Fossati, la doctora Colín Torre. De igual manera se encuentra por la querella unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la doctora Verónica Boliano. Por parte de la querella de las asociaciones de detenidos desaparecidos, la asociación Anaí, Santiago y Teresa Laborde, se encuentra de manera telemática conectada a la doctora Pía Garralda. De igual manera, por la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, Central de Trabajadores Argentinos, Lázaro y Silvana Alekoski, se encuentra la doctora Josefina Rodrigo. En cuanto a las defensas, se encuentran conectados a la sala virtual el señor defensor público Gastón Ezequiel Barreiro y la señora defensora Natalia Di Felice. También se encuentran conectados los imputados de autos, los señores Pedro Raúl Muñoz, José Antonio Vergés y José Ignacio Sarabia Dey. Informo, presidenta, que en la sala de espera virtual se encuentra ya conectado el testigo convocado para el día de la fecha, el señor Miguel Laborde. Finalmente, resta informar que la audiencia se está transmitiendo en vivo por el canal del Poder Judicial de la Nación, como así también por los canales autorizados para retransmisión de Pulso Noticias y La Retaguardia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer ingresar entonces a la sala virtual al señor Laborde, por favor.
Bien, allí se va a conectar Miguel Ángel Laborde. Buenos días, señor Miguel Laborde, ¿nos escucha? Le voy a pedir por favor que habilite la cámara y el audio de su dispositivo. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Muy bien, señor. Este es el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la Ciudad de La Plata. Mi nombre es Karina Yabor, me encuentro aquí en la sala junto al doctor Andrés Basso. Y conectado desde la plataforma Zoom se encuentra el doctor Ricardo Basílico, que también integra este tribunal. Aquí en la sala se encuentran dos de las abogadas que representan a las querellas y conectadas de forma telemática, al igual que usted, se encuentran los demás abogados que integran los equipos de las querellas, junto con el Ministerio Público Fiscal, las defensas y algunos de los imputados de la presente causa. Usted fue convocado como testigo a prestar declaración ante este tribunal y en su condición de testigo está obligado a decir la verdad. Así que, previo a todo, le voy a tomar el juramento o promesa de ley. ¿Jura o promete bien. decir la verdad de todo cuanto sepa o le sea preguntado? Sí, juró. Muy bien. ¿Su nombre y apellido completo? Miguel Ángel Laborde, ¿Su fecha de nacimiento? 24 de enero de 1948, ¿Y su nacionalidad? argentino. Muy bien. Los demás datos ya fueron recabados por secretaría. Señor, Bueno, respecto de las personas que se encuentran imputadas en esta causa, los nombres fueron entonces en su conocimiento antes de ingresar a la sala virtual. ¿Los conoce? ¿Tiene algún tipo de vínculo, relación con alguno de no, ellos? no, Bien. ninguno. Perfecto. Bueno, va a comenzar en primer lugar una de las abogadas por la querella, la doctora Pia Garralda, a realizar las preguntas. Luego iré cediendo la palabra a medida que la vayan solicitando, si es que hay alguna otra pregunta después de la doctora Garralda. Doctora, Bien. este no uso la palabra. Le hago saber que si en algún momento, señor Laborde, necesita descansar o un receso, me lo haga saber sin inconvenientes. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias, presidenta. Muy bien, doctora, la vamos a poner en pantalla prioritariamente para que el testigo la pueda ver y nosotros también a la Perfecto. sala y la dejo en uso de la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, Miguel. En primer Buen día. lugar, te queremos preguntar desde la querella Justicia Ya La Plata, si fuiste secuestrado en la última dictadura cívico-militar eclesiástica y si fue así, que nos puedas relatar todo lo que recuerdes al respecto. Sí, como antecedente de mi secuestro está el secuestro de quien fue mi testigo de bodas y mi amigo, Carlos de Francesco, que lo secuestraron pocos días antes de la Navidad del 76. El 4 de febrero yo estaba trabajando en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata y Adriana, mi señora, estaba en casa porque ya estaba cursando el séptimo mes de embarazo y en esa época se podía tomar licencia por maternidad. Estaba solamente con mi hijo Santiago, el del medio. Mi hija Martina, la mayor, por suerte se había ido con los abuelos el fin de semana anterior, esto fue un lunes, y entra la patota y Adriana estaba colgando ropa, creo, o algo así. Se la llevan e intentan llevarse también a Santiago. Por suerte, la vecina Dolly, González Litardo, y Eduardo, su esposo, se interpusieron, tomaron a Santiago en sus brazos diciendo que era su nieto y se lo llevaron para su casa. Con lo cual Santiago, digamos, no pasó a ser un bebé secuestrado. A mí me avisa, estábamos haciendo una reparación, una ampliación en la casa, ahí en Tolosa, calle 528, y entre 6 y 7. El arquitecto que estaba haciendo la reparación, la ampliación, se entera y va a la Facultad de Exactas a decirme. Entonces yo fui, efectivamente estaba Santiago
con los vecinos y me comentan que se la habían llevado a Adriana. Y yo cometí uno de los errores de mi vida, uno comete muchos errores. Fui a la comisaría de Tolosa a hacer la denuncia de la desaparición de Adriana. Me retuvieron como 2 horas y cuando salí, tenía un Citroën 12B, fui de nuevo a la casa, la comisaría de Tolosa estaba muy cerca, y bajan 4 fulanos con armas largas de un Ford Falcon y me llevan. Me llevan primero a un lugar en el centro de La Plata, donde ahí encuentro a Adriana, que me preguntó por Santiago, le dije que estaba bien. Yo ya estaba con la venda en los ojos y las manos atadas a la espalda. Y ahí también estaba Mario Félix, el otro de las personas que secuestraron el mismo día, que nosotros habíamos compartido un departamento en La Plata de solteros. Después nos llevan a Arana, esto fue un 4 de febrero, después nos llevan a Arana, ahí estamos un tiempo que no podría precisar, pero alrededor de una semana, ahí sí se torturaba. A mí me hicieron un simulacro de tortura, no me pusieron la picana, así en el colchón. Y me preguntaron sobre todo un viaje a Chile que yo había hecho con De Francesco allá en enero de 1972. Carlos De Francesco llevaba un libro de viajes, de ese viaje a Chile que hicimos, y había anotado todo en ese libro de viajes. Cuando termina el interrogatorio, quedé unos días más ahí en Arana. La mecánica que tenía esta gente era torturar de noche. Cuando conseguían algún nombre, salían en los autos y traían al que habían denunciado y así. Bueno, cuando me trasladan a la comisaría Quinta junto con Mario Félix, me meten en una celda la más grande que había ahí y había como 30 personas en esa celda. Se me acerca uno y me dice: hola Miguel, soy Carlos De Francesco. En realidad el sobrenombre era FIFO. Y ahí nos cuenta a Mario Félix y a mí todo lo que le había pasado, que él estaba almorzando en el bar del Centro de Estudiantes de Ingeniería y en la calle 47 y entre 1 y 115, justo enfrente de la Facultad de Ingeniería, cae lo que nosotros llamamos la patota, con armas largas, los ponen a todo contra la pared, le empiezan a revisar las cosas, y FIFO llevaba su diario de viaje encima. Entonces, se lo llevaron, porque, según me comentó Carlos De Francesco, en la Universidad de Concepción, que fue uno de los lugares por donde nosotros pasamos, estaba el movimiento de izquierda revolucionario chileno. Nosotros fuimos en enero del 72, o sea que ya estaba por caer Allende, y se lo confundieron con una persona que tenía el mismo nombre y apellido, y que era un líder del movimiento de izquierda revolucionario chileno. Después de torturarlo varias horas y convencerse de que no era, ya que estaban, bueno, me preguntaron por amigos, etc. Y ahí fue que caímos. De Francesco había sido testigo de mi casamiento y además era mi amigo, habíamos compartido el departamento de soltero durante varios años. Estudiábamos la misma carrera, química, igual que Mario Félix. Bueno, ese fue el motivo de la detención y el motivo por el cual Teresa nació en el Parque Pereira. Estando preso ahí, la celda que teníamos, que había como 30 personas, la mayoría eran muchachos muy jóvenes. FIFO era el más grande, De Francesco tenía más de 30, yo tenía 29, no, un poco menos, 20. A ver, esto fue en el 76, yo tenía 28 años, y 77, 29. Y Mario Félix también. Los demás eran todos muchachos entre 16 y 20 años, que aparentemente, por lo que ellos decían, eran
militantes de la Juventud Universitaria Peronista o de la Unión de Estudiantes Secundarios de aquella época, la mayoría universitarios. Todos ellos, salvo nosotros tres, Félix, de Francisco, yo, Adamov, un muchacho de La Plata, de Mar del Plata, que lo habían secuestrado 2 veces. Todos los demás están desaparecidos. Carlos Simo, José Casino, Mario Doricio, Mario Mercader, Boneto, Almarza, Rázola, Reboredo, Iglesias, todos esos están desaparecidos. En el mes de abril, a principios de abril, hubo una persona, una mujer que estaba también embarazada, era la señora de Fossati, dio a luz ahí en la cocina de la comisaría Quinta y se llevaron al bebé. Bebé que encontré yo 30 años después en un juicio que tuve que ir a declarar por los bebés secuestrados. Cuando le tocó el turno a Adriana, no hicieron parir ahí, sino que se la llevaron al pozo de Banfield, porque ya nos había anunciado uno de los custodios de la comisaría Quinta que íbamos a salir en libertad. La demora en salir en libertad se debió al caso Driver, que lo estuvo ocupado con el tema del papel prensa y todo eso. Porque estaban los custodios de la policía, que simplemente nos permitían ir al baño o nos traían al menos una vez por día, aunque hubo días que estuvimos 3 o 4 días sin comer, un guiso de un convento que estaba por ahí cerca, y después a la noche, no todas las noches, pero 1 o 2 veces por semana, venía lo que se llama la patota, que eran los que estaban, el grupo del general Camps. Estoy tratando de recordarme el apellido del jefe del operativo, que no me acuerdo, porque el hermano de Adriana, que era periodista deportivo, comentarista de fútbol, José María Muñoz, José María Muñoz, que era defensor de la dictadura, decíamos que los argentinos éramos derechos humanos. Cuando se enteró que tenía a la hermana desaparecida, activó sus contactos y puso en contacto directo a mi cuñado, Julio César Calvo, con este jefe de policía que nos tenía secuestrados. Y yo creo que eso nos salvó de alguna manera la vida. Bueno, Adriana se la llevan el 14 de abril, no, en realidad el 15, ¿no? Porque derecho nació el 15 a la noche. Y poco tiempo después, todos los que estábamos en la celda grande se los llevan y quedamos Mario Félix, Carlos de Francesco, este muchacho Adamov, otro se llamaba Peralta y yo, y nos liberaron el 28 de abril. Todos los que trasladaron, que nombré algunos porque hay más, tendría que ver mis apuntes para dar más nombres, a día de hoy están desaparecidos. Y lo mismo con las mujeres que compartían prisión con Adriana. Lo que sí hicimos cuando salimos en libertad, a diferencia de lo que dice la película, que apenas salimos en libertad nos fuimos del país, eso no es cierto. Aclaro que la película la hicieron sin consultar a la familia, ya Adriana fallecida. Y lo que hicimos, sí, que la familia nuestra tenía preparado becas para ir a la Universidad de Bochum en Alemania y dijimos que no.
no teníamos por qué irnos, y además avisamos a los familiares de los compañeros que habían quedado adentro. Avisamos a gente en Buenos Aires, en Dolores, en La Plata muchos y hasta en Mar del Plata. Bueno, no sé si hay algo más para que quisiera que Pía quiera preguntar. Sí, Miguel. En primer lugar, referiste que tenés un apunte sobre Sí, personas sí, que tuviste contacto mientras estuviste secuestrado en la comisaría sí. Quinta. Presidenta, ¿podría el testigo acceder a ese apunte si fue confeccionado por él? Sí, 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 si lo tiene ahí puede consultarlo Sí. claramente, sí. Bueno, Gracias. en la otra celda, en la celda de al lado, porque había dos celdas, una grande, donde estábamos la mayoría, y otra más pequeña, donde ahí estaba, me acuerdo, Bonafini, Jorge Bonafini, el hijo de Eve de Bonafini, que era físico y que yo lo conocía de la facultad, porque había sido alumno de Adriana. Estaba Fossati, que era el hijo de una ordenanza de la facultad también, estaba de la cuadra, y después en el grupo grande, con, donde estábamos todos, además de los que ya mencioné, a ver si lo tengo por acá, yo lo había buscado especialmente. Estaban, ya mencioné, Simón, Casino, Doricio, Mario Mercader, Boneto, Almar Sarrazo, Alfredo Reboredo, creo que se llamaba Juan Miguel Iglesias, un muchacho que tenía una pierna enyesada. Araquistain, ese salió en libertad. Marini, que también salió en libertad. Y durante nuestro cautiverio, como dije, la esposa de Fossati, que creo que se llamaba de la cuadra, pero no estoy muy seguro, dio a luz a un bebé que, bueno, se lo secuestraron. Y también llegaron, nosotros pudimos ver por debajo de la puerta que daba al patio, por la rendija de la puerta, que en un momento llegaron dos chicos con una señora que creo que era de la cuadra y dos menores, que después no sé qué hicieron y a dónde se lo llevaron. Bueno, eso es más o menos lo que yo había declarado en su momento, ¿no? Creo que los nombres que tengo acá, creo que mencioné a todos. También el hecho de esos dos chicos que creo que finalmente, después de la dictadura, fueron recuperados por su madre. Bien, Sí, te escucho. no, Miguel, quería preguntarte, hiciste referencia a la guardia con la cual tuvieron contacto mientras estuvieron secuestrados en comisaría Quinta y referiste que también por las noches venía la patota. Te quería preguntar si pudiste escuchar o tuviste conocimiento de alguna manera sobre algún apodo, algún nombre de las personas que te secuestraron o las personas Y que te a mantenían en uno, cautiverio. había tres policías de la comisaría Quinta que eran, a uno hacía de bueno, otro hacía de malo. Había uno que se llamaba el tío, que era el más grande, que ese era el que hacía de bueno. A veces, cuando estaba el de guardia, traía a las mujeres al baño que estaba entre el patio y la celda nuestra. La celda nuestra tenía una ventanita con rejas. Entonces, los que teníamos a nuestras mujeres en la prisión de al lado, en la celda de al lado, las podíamos ver.
y porque ahí iban a higienizar. Y el otro era el paraguayo, ese hacía de malo. Estaba el paraguayo, no podíamos acceder al baño, cuando estaba el tío sí. Y después creo que había uno que era estudiante de filosofía, que ese era el mejor de los tres y era el que más o menos pasaba la data. Y una noche, como yo estaba con los ojos vendados, le hice una pregunta y justo estaba con otro de la patota al lado, con lo cual a partir de esa noche no lo vi más a ese muchacho y nunca más lo volví a ver. Esas eran las tres personas que más o menos eran los que nos cuidaban de alguna manera en la comisaría quinta. Bien. Mientras estuviste secuestrado en comisaría quinta, estuviste tabicado. ¿Cómo eran las condiciones, digamos, del secuestro? ¿Podían ir al baño? ¿Les daban de No, comer? por eso. ¿Qué A podés ver, referir respecto a eso? era una celda, era la última celda. La celda tenía una pequeña ventanita en la puerta. Esa puerta daba a una especie de baño. En realidad el baño tenía a la izquierda una letrina, un agujero en la pared de donde si uno abría la canilla salía un chorro débil de agua para poder mojarse por lo menos. Y enfrente había un lavatorio con una canilla también. Nunca usamos jabón y a lo sumo nos podíamos mojar siempre y cuando estuviera la puerta abierta. Si estaba la puerta cerrada y si uno tenía ganas de hacer pis, pues tenía que hacerlo en el rincón de la celda si no le abrían. Y después había que limpiar. Este, y, y las condiciones de higiene eran pésimas. Una noche nos hicieron desvestir a todos, poner toda la ropa en el centro de la celda y nos mandaron afuera al patio. Yo pensé que ahí nos mataban a todos, pero no, era para desinfectar. Tiraron pastillas de desinfectante y después volvimos a entrar. Bueno, y así fue. Y como dije antes, comíamos una vez por día, al mediodía o a la noche. Todo dependía de si la camioneta de la policía funcionaba para ir a buscar la olla con guiso al convento que estaba por ahí cerca. Bien. Además de lo que relataste, ¿fuiste interrogado en comisaría quinta? ¿Sufriste algún tipo de tortura? ¿Supiste si alguna de las personas que mencionaste fueron interrogadas o sufrieron algún tipo de torturas? No, los que estábamos en la celda grande era como una especie de depósito. Ahí estaban decidiendo qué hacían con nosotros. Eh, los que estaban en la celda chica de al lado, que era Bonafini, de la Cuadra, Fossati, eh, cuando por ahí desinfectaban, nos íbamos todos a la celda de al lado y ahí tenía oportunidad de charlar con Jorge Bonafini, que yo lo conocía de la facultad, y a Fossati, que conocía al padre. Y ellos me decían, no, no, nosotros estamos complicados, porque estuvimos en alguna actividad armada, etc. Como que los que estaban en actividades, digamos, armadas estaban en una celda y los perejiles, por decirlo de alguna manera, estábamos en la otra. De los que estaban en la Bien, celda chica, no, obviamente ninguno apareció. bien. Miguel, ¿vos tenías algún tipo de militancia política, gremial, al momento de tu secuestro? Nosotros habíamos creado en el 74, por ahí 75, con otro grupo de docentes, donde estaba Adriana también, la primera asociación gremial docente de la Facultad de Ciencias Exactas, se llamaba ADIPSE, Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas. Pero no fue por eso que caímos, yo insisto que después de haber charlado largo con Carlos de Francesco, incluso con Mario Félix, el motivo fue
que éramos amigos de un supuesto terrorista chileno de suma peligrosidad. Y Carlos de Francesco, el verdadero Carlos de Francesco argentino, era todo lo contrario a eso, porque incluso hasta defendía la política económica de Martínez de Oz. Este, en esa época, estoy hablando de la década del 70, iba una vez por semana a Buenos Aires a psicoanálisis. Era muy extraño que alguien hiciera eso en esa época. Era un diletante, nos invitaba a ver el ballet de Senegal, por ejemplo, y después se quedaba charlando con las bailarinas. En esa época comía arroz macrobiótico, bueno, nada que ver con el supuesto terrorista chileno, pero nada que ver. Incluso a él le robaron, le sacaron plata de su caja de ahorros los policías. Cuando fue a declarar en el juicio a las juntas, lo declaró y mostró comprobantes de que así había sido. Bien, ¿recordás qué edad tenía Santiago al momento de tu secuestro, al momento del secuestro de Adriana? Sí. Santiago nació en 1975, el 13 de julio, y esto fue en febrero de 1977, o sea que tenía 1 año y medio. Bien. Dijiste que tu edad era 28, 29 años al momento de tu secuestro. 48, sí, 29. Bien. ¿Y recordás la edad que tenía Adriana al momento de su secuestro? La misma. La misma. Bien. Miguel, por último, lo que te quiero preguntar es, bueno, ¿cómo fue tu vida después de tu liberación? ¿Cómo impactó todo lo que relataste el día de hoy en tu familia, digamos? Lo que quieras aportar respecto a eso. Decidimos no irnos del país y decidimos no aceptar la beca que tanto mi familia como la familia de Adriana habían conseguido a través de un pastor protestante que era vecino de una prima mía. Debo reconocer que las dos familias, sobre todo los hermanos de Adriana y mi hermana, se movieron muchísimo y obviamente que presionaron para que no fueran con esas dos becas. Pero no, decidimos quedarnos. Lo único que sí que a pedido de Adriana, nos mudamos de La Plata a Temple. Y ahí empezamos a rehacer la vida. Porque a mí, cuando intenté volver a la Facultad de Exactas, me habían echado por ausencias injustificadas. El rector era Gallo y el decano era Carroza. Se suponía, ellos me pedían que yo fuera a la comisaría quinta a pedir un certificado de que me habían tenido preso desde el 4 de febrero hasta el 28 de abril. Adriana no, porque Adriana estaba con licencia por maternidad. En aquella época se podría pedir licencia por embarazo. Así que nos mudamos en principio a la casa de los padres de Adriana en Temperley. Yo había ingresado a la carrera de investigador, era muy curioso, ¿no? Porque a mí me echaron de la universidad, pero al mismo tiempo el CONICET me ingresó a la carrera de investigador, yo había hecho el pedido de ingreso. Entonces, bueno, Adriana se fue a trabajar a una fábrica de cañas de pescar de fibra de vidrio. Y yo me fui a trabajar a Rodia, estaba en Quilmes. A los 8 meses Rodia cerró todo y se mudó a todo Brasil, con lo cual hice uso de mi cargo de investigador de CONICET, lo tomé y me fui a trabajar a Ciudad Universitaria. Y después de un tiempo pudimos comprar, mal venderla, la Casa de la Plata, porque la idea nuestra era irnos con mi cargo a Mar del Plata, pero bueno, si yo vendía mi casa en La Plata, no compraba nada en Mar del Plata. Entonces vendimos La Plata y compramos ahí en Temperley, cerca de donde estaban mis suegros. Durante nuestro secuestro, mi suegra y mi mamá estuvieron internadas. Que no es obvio. Por suerte las dos salieron bien.
Así que nos cambió totalmente, porque yo pensaba vivir en La Plata, mandar a mis hijos a la Universidad de La Plata, estábamos relativamente cerca de la facultad, y de golpe nos encontramos que vivíamos en Temperley y yo me tenía que ir hasta la otra punta, Ciudad Universitaria, y y Adriana se tenía que ir en principio a Valentina Alsina. Cuando cerró la fábrica, se incorporó a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ahí en Paseo Corta. Y ahí se quedó trabajando como investigadora o docente de dedicación exclusiva, y yo me quedé en Ciudad Universitaria, en el Departamento de Ingeniería Química. Pero sí cambió totalmente, totalmente. Cuando volvió la democracia, Adriana se negaba a pedir la reparación económica. Ella decía que si salía de los bolsillos de Videla y de la Junta Militar sí la aceptaba, pero si salía del Estado argentino no. Y bueno, ahí teníamos discrepancias porque tanto mis hijos como yo opinábamos lo contrario. Pero eso recién lo pudimos hacer cuando falleció Adriana, que antes no era posible. Íbamos a tener un conflicto familiar bastante serio. Bueno, pero Adriana era Adriana. Y sí, realmente nos perjudicó mucho económicamente. La reparación, por ejemplo, le permitió a mi hija Teresa comprarse un departamento en Temperley, poder reconstruir su vida. Y mi hijo Santiago pudo comprar un poco, lo ayudó, digamos, para comprarse su propio departamento. Que fueron los dos que pudieron pedir reparación, Teresa por razones obvias y Santiago porque fue víctima estaba ahí presente. Miguel, durante ese periodo, luego de tu liberación y de la de Adriana y la de Teresa, bueno, esas razones obvias, entiendo que te referís a haber nacido en el Pozo de Banfield. En realidad, bueno, si quieres relatar un poquito al respecto eso, y también preguntarte si después de sus liberaciones sufrieron algún tipo de amenazas, algún tipo de persecución ya en democracia. A ver, Teresa, cuando nació Teresa, y cuando a Adriana la liberan, a mí me liberan el mismo día, a mí de La Plata y a ella del Pozo de Banfield. A ella la dejan enfrente de la casa de los padres. Y yo estaba en La Plata, me vinieron a buscar y me junté con ellos ahí. Yo pensé que era un varón y no una mujer, al menos así me lo habían dicho. No tenía certificado de nacimiento y tenía problemas en el oído y en la boca, porque estaba deshidratada. Por suerte mi hermana, que es pediatra, inmediatamente vino, la atendió, bueno, la hidrató y pudimos salir adelante y le hizo el certificado de nacimiento. No tenía. Y digamos, dentro de lo que nos pasó, no podemos considerar que tuvimos mucha suerte porque quedamos con los 3 hijos cuando en realidad podríamos habernos quedado solo con una, que era la mayor. Y no ¿Cómo se llama la mayor? Martina. No sé cuál era la otra pregunta que me hiciste. No, la otra pregunta era si después de la liberación tuya, de Adriana y de Teresa, si habían sufrido algún tipo de amenaza o de persecución luego sí. de venida a la democracia. Sí. Si es así, ¿en qué circunstancias? Sí, porque, a ver, el pacto de silencio que hicieron
los militares, que algunos consideran que son pobres abuelitos, son realmente abuelitos pero genocidas. El pacto de silencio fue absoluto. Todo lo que se pudo reconstruir de lo que pasó en la dictadura militar fue gracias a las declaraciones de los que nos atrevimos a declarar después de haber estado detenidos desaparecidos. Y obviamente, gracias a nuestras declaraciones se pudo saber. Después, obviamente, se incorporaron el equipo de antropología forense y el Banco Nacional de Datos Genéticos, que fue un impulso de abuelas y, por supuesto, la actuación de las abuelas y de las madres. Pero el pacto de silencio de los militares dura hasta hoy. Entonces, lo importante, como decía Sartre, no importa tanto lo que te hicieron, sino lo que vos hiciste con lo que te hicieron. Así que apenas asumió Alfonsín, que no soy radical, pero por suerte asumió Alfonsín, porque si hubiera asumido Luder, hubiera quedado el decreto de los militares de amnistía, y Alfonsín creó la CONADEP. Lo primero que hicimos, obviamente potenciado por Adriana, yo a veces me pregunto si yo hubiera animado a irme si no hubiese estado casado con Adriana. Pero bueno, yo creo que sí, pero estando casado con Adriana era imposible no ir. Así que fuimos a la CONADEP y declaramos, y ese lugar, ahí nació la Asociación de Detenidos Desaparecidos, porque ahí nos juntamos todos los que habíamos estado desaparecidos y nos habíamos animado a declarar, porque no todos los desaparecidos declararon. Entonces, gracias a nuestras declaraciones, se pudo reconstruir lo que hicieron estos genocidas en la dictadura militar. Y de eso estoy muy orgulloso. Nada, y decirle entonces a la vicepresidenta que esos abuelitos son genocidas, quedó demostrado que son genocidas, que mantienen hasta el día de hoy un pacto de silencio. Miguel, luego de la conformación de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, ya en democracia, ¿sufrieron algún tipo de amenazas, persecución? Sí, amenazas cuando empezó el juicio, por supuesto. Amenazas telefónicas a mi suegra, a Cuando nosotros. decís el juicio, ¿te referís al juicio de las juntas? Sí, sí, sí. De hecho, teníamos un policía de custodia en la puerta. Sí, sí. Aparecían objetos como especie de bombas, que en realidad no eran bombas, pero sí, sí, sí. Eso fue casi permanente. Y posteriormente, ¿supiste si Adriana o alguno Sí, de obviamente tus hijas cuando, o y hijos en sufrió algún tipo de particular cuando amenazas? desapareció Julio López, que coincidió con el nacimiento del primer nieto. Sí, también ahí recibió amenazas muy concretas, diciéndole, mira que sabemos que acaba de nacer tu primer nieto. O sea, que evidentemente los servicios siguen funcionando a pleno. Y esto fue durante el gobierno de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, creo que era el jefe de gabinete o el ministro de Seguridad, no sé qué cosa, que cuando Adriana fue y le dijo, bueno, debe estar tomando mate con la tía o algo por el estilo, y nunca más apareció. Bien, Miguel, no sé si quieres agregar algo más. Desde esta querella no tenemos más preguntas. No, ya dije lo que quería decir. Que tenemos una vicepresidenta que defiende genocida y que mantiene hasta hoy el pacto de silencio, que no dicen dónde están los bebés ni dónde están enterrados los desaparecidos. Tarea que tienen que hacer el Banco Nacional de Datos Genéticos, las madres, las abuelas,
y el equipo de antropología forense, que por suerte lo hace muy bien. Además, como yo estuve en el CONICET y fui vicepresidente de CONICET, firmamos los convenios de cooperación con estos organismos. este, Me parece que son muy valiosos para seguir buscando. Gracias enormemente, Miguel, por haber declarado una vez más. Presidenta, esta querella no tiene más preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora Garralda. Las querellas aquí, bien. Doctora Torres tiene la palabra. Señor Laborde, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. Soy Colín Torres, soy abogada de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, ¿Cómo está? Bueno, primero bien. agradecerle por estar prestando testimonio una vez más. Quería hacerle dos preguntas. Por un lado, usted mencionó el nacimiento del hijo de Fossati. Sí, Dijo que Yo le voy a mencionar un apellido, a ver si, porque usted dijo que creía que su esposa era de la cuadra. Yo le menciono otro apellido, a ver si le suena. ¿Puede ser Ortega? sí, sí, es verdad. Bien. Yo me confundí. No hay Es problema, no hay Ortega. problema. No hay problema, gracias. Por otro Sí, lado, quería preguntarle cómo se enteró de ese nacimiento, si ustedes desde la celda pudieron escuchar el llanto de sí. un bebé, si ustedes se enteraron por las mujeres que estaban en la otra celda, sus compañeras. Y, a ver, en el mismo momento del parto se oía que estaban haciendo un bebé. Este, También se oyó claramente que ese bebé había nacido y después que salió un auto con rumbo desconocido. Eso sí. Y después, claro, con Adriana, cuando salimos, me comentó lo que había pasado con Inés Ortega, era, sí, la persona, con la esposa de Fossati. Sí, Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que te quería hacer era si usted supo, estando secuestrado ahí en Comisaría Quinta, o si supo con posterioridad por Adriana, si ella o Inés fueron atendidas por algún médico ahí en la Comisaría Quinta. sí, Vergés, eso está claro. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Ah, perdón, una última pregunta. Además de Adriana y de Inés Ortega, ¿supo si había alguna otra mujer embarazada? Por más de que no recuerde el apellido. La verdad, no recuerdo. Sí recuerdo el caso de Inés Ortega, claramente, y Adriana, pero Bien, la no hay verdad, ningún problema. no me... Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. No tengo más Ok. preguntas, presidente. Bien, ¿alguna querella más que se encuentre, o el Ministerio Público Fiscal, o alguna querella más que se encuentre conectada? Doctora Oberlin. Sí, presidenta. Buenos días, gracias, Miguel. No sé si me da la palabra, presidenta. ¿Sí? Disculpe. Sí, por supuesto, doctora, está en uso de la disculpe. palabra. Bien. Miguel, muchísimas gracias por el testimonio. Te voy a hacer algunas preguntas, te voy a preguntar por algunos apellidos. Vos nombraste varias personas, pero por favor, si los recordás y si en su caso que por favor des las referencias, si las tuvieras, de estas personas. Son personas que también estuvieron en tu misma condición. Sí. Personas de apellido Abdala. Abdala estaba en la celda de al lado. ¿Te suena el apellido? Sí, sí. Bien. Sí. Almarza. Sí, Almarza, Juan Guillermo Almarza, creo que le decíamos el oso en Chin. Había un Arrázola. Almarza y un Arrázola. Uno de los dos era de la Patagonia, del Valle de Río Negro. Bien. Barati. Barati no me suena. No Bien. me suena. ¿Alguien que haya sido dueño de un Citroën? Sí, era un muchacho robusto de rulos, que estuvo poco tiempo. ¿Puede ser Blanco el apellido de esa persona? Sí. Me acuerdo hasta hoy donde estaba sentado en la celda. Estaba sentado en la pared donde estaba la puerta. Y nos comentaba que él había comprado un Citroën
que había participado en un operativo de secuestro. Entonces, pero claro, cuando él lo compró, él no sabía nada de eso y por eso se lo metieron en cana, pero salió, afortunadamente salió. Vos Espero que esté vivo. mencionaste, estaba en el lugar, bien. Vos mencionaste Bonafini, Boneto, ¿recordás a alguien Fossati, sí. No, Boneto te estoy preguntando. Sí, también. ¿Sí? Sí, También. Bonafini y Boneto, sí. Bien. Sí. ¿Alguien de apellido Gatica, Caracoche? Sí, también me suena Gatica Caracoche. Sí. ¿Sabés si era una mujer, un varón, un niño, una niña? Me suena que era una mujer que fue, creo que la que llegó con dos criaturas, si no recuerdo mal. Bien. Sí. Dijiste casino, creo que te entendí casino que mencionaste, ¿puede ser? Claro, Caracoche era el matrimonio Gatica Caracoche. ¿Sí? Bien. Ujú. Gatica era el esposo, Caracoche era la esposa. Y sí, a ver, lo que yo recuerdo es que llegaron dos criaturas y parecía que una era del matrimonio Gatica Caracoche y otra podría ser el hijo del matrimonio Abdala. Bien, que son estas personas que también te pregunté por el apellido al principio. Exactamente, Ese- sí. Lo ese- que pasa ese es que nombre estoy que te viendo mis sonaba. apuntes y sí, Bien. y la otra criatura fue la que nació de Inés Ortega, y que la pareja era Fossati. Bien. Son las tres criaturas que yo puedo Que mencionar. recordás. Ujú. Sí. Hablaste de casino. Yo no sé si lo mencionaste porque quizás lo escuché mal. Montesinos, ¿te suena? Sí, me suena Montesino, me suena Casino, los dos. Bien, casino lo mencionaste. Montesino creo que salió. Montesino era un muchacho que estaba medio enfermo, me parece, y lo liberaron, me parece. La esposa de Casino era, a ver, no, perdón. Casino tenía la esposa también ahí junto con Adriana, pero yo no me acuerdo el nombre de la esposa. Está Otra, perfecto. otra pareja era Sí. Simmons Ujú. y la señora, que están desaparecidos los dos. Bien, justo te iba a preguntar también por Simón. ¿Recordás Sí, entonces también que estaba? sí, Y sí. Odoricio, ¿recordás a alguien de apellido Odoricio? Sí, por supuesto, sí, me acuerdo que estuvo con el padre que vino a mi casa a preguntarme por él. Sí, sí. Y una persona de apellido Williams que a lo mejor Y hayas... Carlos Williams, el hermano de Roberto Williams, que fue mi compañero de estudio, pasó por ahí. Eso lo sé de boca de Carlos de Francesco, que él estaba desde diciembre del 76, yo llegué en febrero del 77, y que en algún momento Carlos de Francesco estuvo con Carlos Williams, y Carlos Williams estuvo 2 o 3 días ahí y después se lo volvieron a llevar. Bien. La última pregunta Mira, que... ahora lo tengo Sí, un poco viendo más. En la celda de al lado, los que estaban eran Abdala, Barati de la Cuadra. Eran que estaban no con nosotros, sino en la celda de al lado. Y estaba también Bonafini. Eran ujú. 4 o 5. Sí. Bien, la última pregunta es en referencia, la doctora Torre te preguntó si las mujeres embarazadas habían recibido la atención de algún médico. Más allá de eso, ¿ellas tenían algún trato diferente? ¿Se les daba una alimentación diferente? ¿Alguna situación especial respecto de ellas o era la No, misma? al contrario. A ver, por lo no era una alimentación especial ni mucho menos. Incluso cuando Adriana la trasladan al pozo de Banfield y nace Teresa en el camino, las otras presas que estaban en el pozo de Banfield, que compartían la celda con ella, le daban su ración a Adriana para que pueda alimentar mejor a, Teresa.
Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar declarando nuevamente. Gracias. Gracias, Presidenta. Muy bien, doctora. Bien, le pregunto alguna otra querella, alguna querella que tenga alguna pregunta para el testigo, que habilite por favor el micrófono. Las que están aquí en la sala ya no tienen más preguntas. Bien, entiendo que no hay preguntas. Ahora, preguntas para las defensas. ¿Alguna defensa tiene alguna pregunta para el testigo? No, señora presidenta, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces, señor Laborde, no hay más preguntas. Le agradecemos mucho su conexión a esta audiencia. No sé si quiere agregar algo más antes de culminar. No, nada más. Está bien. Muy bien. Muchas gracias por su conexión. Que tenga muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Muy buenos días. Gracias. Vamos a retirar al testigo de la sala. Bien. Bueno, hemos culminado con la actividad procesal que teníamos prevista para el día de hoy. Vamos a disponer un cuarto intermedio hasta el día jueves, al próximo jueves, que es 14, a las 11 horas. En esa oportunidad vamos a recibir declaración testimonial y ya en este momento estoy notificando a todas las partes al respecto del testigo Fernando Eustaquio Adamou y Leticia Tori. Esas serán las personas que serán convocadas como testigos para la próxima audiencia. Entonces, Fernando Eustaquio Adamou y Leticia Tori. Que todos y todas tengan muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Buen día, hasta luego. A todos, muchas gracias. Recording stopped. Bueno, iba a ser emotivo escucharlo a Miguel Ángel Laborde, como lo es escuchar cada testimonio todos los días. La verdad es que, por suerte, diría, no nos acostumbramos a escuchar las cosas que escuchamos y nos seguimos asombrando de algunas reflexiones como la que hizo él recién. Esta de que, por ejemplo, que habían sido afortunados, ¿no? Porque habían podido no sufrir la apropiación de alguno de los hijos y de las hijas, tanto Teresa, nacida en el cautiverio, como Santiago, que fue testigo de lo que fue el secuestro de Adriana. Así que nada, esas cosas que aparecen allí en los subtextos de los testimonios, ¿no? Metidos allí en el medio de lo que han sufrido las personas que fueron secuestradas. Allí la mención también a lo que ellos creen fue una de las razones posibles de la supervivencia, ¿no? Ser periodista deportivo de renombre para la época, el hermano de Adriana Calvo, de Julio César Calvo, que era uno de los comentaristas principales, si no el principal. Pablo Yonto se va a acordar seguramente si no era el comentarista principal de José María Muñoz, un apologista de la dictadura desde los medios tradicionales de comunicación. Lo recibimos a Yonto, que tenemos un par de cosas importantes para charlar con él. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por acompañarnos después de este testimonio. Hola Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? No sé si lo estabas siguiendo el testimonio, estabas viendo, sí. Porque no estás, es uno de los pocos juicios de las jurisdicciones de Buenos Aires, La Plata, San Martín, que no estás en ¿no? No, en no tenemos querella, así que, pero estuve siguiendo el testimonio de Laborde y bueno, después de tantos años de haber escuchado el primero judicial en aquel momento en 1985, en el juicio de las juntas, claro. Bueno, tener presente la coherencia y la templanza para seguir aportando
más datos y más datos a fin de no solo buscar a los genocidas, sino identificar a todos quienes estuvieron como víctimas en los distintos centros clandestinos del circuito CAMPS. En general, cuando estás en las audiencias, por supuesto, estás siguiendo el testimonio como parte de tu laburo como abogado, también se te ve mucho tomar notas habitualmente. ¿Cómo es? ¿Cambia algo en la escucha cuando no estás trabajando como abogado querellante? Sí, en función de querer a veces preguntar algo y nada, a veces mando algún mensaje a algún abogado o abogada que está claro, para tratar de preguntar algo, pero en general son anotaciones. De hecho, bueno, de cada testimonio uno anota. Acá hubo una mención a un hipotético profesor de filosofía en la comisaría quinta y bueno, tenemos también ahí algún dato de algún profesor de filosofía dando vuelta por ahí por La Plata, así que bueno, será cuestión de cruzar datos y ver si se trata de la misma persona, pero en general es anotación de lo que van diciendo, ¿no? Bueno, te convocamos, siendo que no estás en este juicio, en realidad porque nos había quedado pendiente ayer, después de las 9 horas y media de audiencia, el juicio de Cristina, del atentado contra Cristina y esa audiencia tan particular que terminó con una testiga detenida por falso testimonio allí mismo, que decidimos postergar esta charla que teníamos pautada con vos para el día de hoy. Bueno, ayer los organismos de derechos humanos, querellantes, los abogados y abogadas que integran el colectivo Mario Bosch fueron a tribunales, al Palacio de Tribunales, a intentar ser recibidos por integrantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué fue lo que pasó? Contanos. Bien, igual te hago una aclaración porque dejaste ahí picando una pregunta anterior sobre el tema de Julio César Calvo. Julio César Calvo era uno de los comentaristas de Muñoz, no era el número uno se llamaba Dante Sabatarelli, claro. Ese era el comentarista número uno, pero Julio César Calvo, a quien en el ambiente periodístico deportivo se lo conocía como el Duque, bueno, era sí del staff de los comentaristas, pero esta historia, por supuesto, también me interesa por lo que significó Muñoz en esos años y por lo que significó. A ver, que te perdimos ahí. Rivadavia ocurrieron en esa radio. Bueno, paso a lo de la Corte. La Corte hace meses recibió 2 pedidos de reunión por parte de organismos o de grupos en la defensa de los derechos humanos. Uno es el colectivo Mario Bosch, de abogadas y abogados en causas de lesa humanidad en todo el país, y el segundo de más de 240, si no me equivoco, organismos de derechos humanos de todo el país. La idea central de ambos pedidos es que la Comisión Interpoderes reciba a los organismos, reciba a los abogados para explicarles la situación de las causas de lesa humanidad y su lentitud en todo el país. ¿Por qué? Porque esta Comisión Interpoderes fue creada por la Corte en 2008 para, hace 16 años, para acelerar los juicios y para ver los problemas que tenían estas causas ya a 5 años de reiniciados los juicios en aquel momento. Los juicios se reiniciaron en el 2003, el 2008 la Corte, fruto de la denuncia que empezábamos a hacer, toma nota de que hay problemas con los juicios de lesa humanidad porque son miles y miles en todo el país las causas y siguen siendo al revés, cada vez son más porque los casos se van presentando. Claro. Ya no con el volumen con el que se presentaron en el 2000,
2006, 2007, 2008, 2009, no 2010, pero nosotros por lo menos seguimos presentando querellas y denuncias de casos todos los años, y este año también. Por lo tanto, bueno, ayer nos recibió el director de Relaciones Institucionales de la Corte, atendió, escuchó, fueron cerca de 25 representantes de organismos y también del grupo de abogados y abogadas que yo integro, del Mario Bosch, y tomaron nota y prometieron trasladarle inmediatamente esto al presidente de la Corte y a los miembros de la Corte. Así que ahora solo queda esperar. Podría decirse que el saldo es positivo en términos de que fueron recibidos por alguien que no los dejaron esperando, como podría haber sucedido en este contexto, ¿no? Sí, en ese sentido sí. Ahora, después, si van a responder solamente formalmente, diciendo, bueno, tomamos nota y esperen, ya algún día se va a reunir, bueno, esa respuesta es la que resolverá qué decisión toman tanto los organismos el colectivo nuestro para ver si de búsqueda de esta reunión pasan a ser otros. ¿Cómo analizás el momento de los juicios? ¿Hay varios juicios terminando? ¿Hubo algunas absoluciones que quizás generaron alguna sorpresa, además de el repudio? ¿Hubo incluso fallos que se revirtieron en casación, como el de la imprenta del PRTR de San Andrés, personas que aún con calificaciones de homicidio, de secuestro, de torturas, han recibido 12 años de prisión, ¿no? Como Sanchezini o 10 Morelo y Linari? Digo, hay como algunos síntomas, ¿te parece, de que el contexto se está metiendo en los juicios o todavía no? ¿O esto podría haber pasado en cualquier otro momento? Yo creo que podría haber pasado en cualquier momento, porque si uno mira, digamos, para hablar seriamente de lo que ocurre en los contextos, la mejor indicación es la que brota de las estadísticas. Y las estadísticas, la verdad, nos indican que durante todos los gobiernos del 2003 en adelante hemos tenido absoluciones y reducciones de pena. Por supuesto que esto de Sanchezini, Morelo, Linari, que nombrás, impactó, y habrá que ver ahora si en los próximos meses o en el transcurso del año que viene este indicador aumenta mucho y entonces podremos hablar de impacto del contexto. Lo que sí está impactando en los juicios respecto del contexto, o sea, de Milei, de su hermana Milei, de Villarruel, del grupo de diputados libertarios que fue a visitar a los genocidas, es el bloqueo, los despidos, el bloqueo de ayuda por parte del Estado a los juicios, por parte del Ejecutivo. Ese bloqueo se visualiza con distintas medidas, ¿no? Desarmar equipos de investigación, claro. Despedir trabajadores de Secretaría de Derechos Humanos o de sitios de memoria. Son acciones que esas sí se suman mes a mes y ese sí es un indicador totalmente distinto, inclusive al gobierno de Macri, ¿no? Hace pocos días el decreto para poner en venta algunos inmuebles estatales, entre los cuales se encontraba la Perlita en Córdoba y un terreno en Campo de Mayo. Había una porción de Campo de Mayo que tenía una medida cautelar, que tiene una medida cautelar, y que tuvimos que presentar un escrito la semana pasada para decirle a la jueza que le haga saber al ministro de Defensa y al Ejecutivo que esa porción de terreno que apareció en el decreto tiene una medida cautelar. Por suerte la jueza Vence ordenó librar oficio para que se notificara a el ministro de Defensa y al Ejecutivo que ese inmueble tiene una medida cautelar y que no se puede vender. Nos llamó la atención otra cosa, ¿no?
el intendente de 3 de febrero, cuando salió el decreto de la venta de esa porción de Campo de Mayo, en las redes sociales publica un festejo diciendo, bueno, por fin 3 de febrero va a tener su parque industrial, y pone el recorte del terreno de Campo de Mayo que el Ejecutivo vende, lo cual nos llamó más la atención porque esto significa, o acá hay un acuerdo entre el intendente de 3 de febrero y el ministro de Defensa para vender ese inmueble ya a alguien y convertirlo en un parque industrial, con lo cual, bueno, hay una sospecha, y se la hicimos saber a la jueza también en el escrito, una sospecha de acá de que se salteen pasos administrativos que corresponden a la venta de un inmueble estatal. Bueno, este tipo se extralimitó, pero la verdad que, bueno, hay cosas que sorprenden o no sorprenden, ¿no? Ujú. Ya uno está como preparado para que hagan cualquier cosa desde la Casa Rosada. Claro. Sobre la perlita, déjame decir que publicamos esta mañana una nota de Adrián Camerano desde Córdoba, con quien compartimos la cobertura de los juicios desde esa provincia, que por cierto la semana que viene empieza uno, que nos comentaba que hay un amparo, una medida de no innovar que ha salido y que detiene la posible venta de ese predio donde funcionó el ex centro clandestino La Perlita, a partir de una presentación de el fiscal Trota y el fiscal Gonela, que, bueno, aparentemente habrían logrado con esta medida de no innovar detener esa posible venta. Lo tienen ahí en la página de la Retaguardia para quienes quieran, y bueno, gracias a Adrián por ese informe rapidito que pudimos publicar esta mañana. Bueno, lo otro que queríamos charlar con vos es esto que vamos a ver ahora, que yo no sé si nuestra audiencia sabe que aparece un nuevo libro sobre Pablo Yonto, ni más ni menos que el alegato del juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, derecho a la resistencia. Contanos un poco, Pablo, bueno, felicitaciones en principio, pero contanos un poco de qué la va este nuevo libro que lleva tu firma. ¿Me escuchás ahí? Sí. Bien. Esta es una idea de una cooperativa, la cooperativa La Minga, que también está vinculada al movimiento de derechos humanos, y que un tiempo después de la sentencia de la causa contraofensiva que ustedes transmitieron, cubrieron, pidió ver si era posible publicar ese alegato. Bueno, ese alegato es un alegato colectivo, en el sentido de que se construyó con el aporte de la investigación de años y años de familiares de víctimas. Bueno, por supuesto también intervinimos los abogados y le dimos forma de alegato, y les pareció a la cooperativa importante el publicarlo para que sirviera de base para discusiones sobre ese punto central que es el derecho a la resistencia. A la pregunta de qué se debe hacer cuando hay una dictadura, qué se debe hacer cuando hay un opresor que ahoga a los pueblos, que asfixia a los pueblos, que persigue a los pueblos, bueno, encararlo desde el punto de vista también del derecho. El derecho también tiene elementos para justificar acciones durante por supuesto quienes toman las decisiones de resistir y hasta dónde resistir son los colectivos, son las organizaciones, pero nos parecía interesante que para estos tiempos en los que se habla mucho de resistencia, bueno, tener los elementos, ¿no?, para oponernos a todo lo que hay que ponerse, sobre todo a la violación de derechos humanos, que no son solamente los más importantes como la vida y la libertad, sino también todos los derechos humanos que incluyen los derechos humanos que están siendo pisoteados por este gobierno. Uh-huh.
Y el libro está en instancia de preventa por ahora, no salió, ¿no? Sí, Lo estamos sí, prevendiendo. A ver, estamos con algún... La gente de la cooperativa, los compañeros y compañeras de la cooperativa, el 19 de noviembre se va a hacer la presentación en nuestro gremio, en Cipreva, ahí en la calle Solís, casi esquina San Juan, nunca me acuerdo el número. En 1158. Bueno, gracias. A las 18:30 va a estar Luciana Bertoia y va a estar Gustavo Campana, que Gustavo va a hablar del enfoque histórico un poco de las diversas y múltiples resistencias a lo largo de la historia argentina, o por lo menos en la etapa de la historia reciente, y Luciana aportar la mirada un poco más cercana en cuanto a experiencias y la mirada también de cobertura hoy de esos hechos de resistencia. Así que bueno, vamos a tratar de tender ese puente, ¿no? entre esa resistencia en 1979, 1980 y, perdón, estaba sonando el teléfono, y el derecho a la resistencia hoy o a lo largo del tiempo, que es interesante, ¿no? Porque muchos y muchas se preguntan hoy qué hacer, Breno, frente a estos atropellos y a estas injusticias. Repetirnos la fecha de la presentación, si prueba, porque justo se entrecortó. Sí, es el 19 de noviembre, que cae martes, después del feriado largo, a las 18:30, ahí en Solís, casi esquina San Juan, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Luciana Bertoia, Gustavo Campana, y estaremos nosotros ahí presentándolo. Bien, y la preventa se puede ingresar, ingresen a Coop de cooperativa, cooplaminga.com. Sí. Y ahí están todas las variantes para comprarlo, ¿no? Anticipadamente, para esto que ahora se llama preventa. ¿Dónde? Estamos con algún problema que se entrecorta cada tanto. No, en las redes sociales de la Minga, Ahí está. que pongan la Minga Cooperativa, y en las diversas redes sociales ahí van a estar las indicaciones de cómo hacer la preventa. Y si no, bueno, a partir del 19 de noviembre, en la misma presentación en Cipreva va a estar el libro físicamente y desde ya, bueno, en algunas librerías, ¿no? Buenísimo. Pablo, felicitaciones por eso y te agradecemos por este momento aquí en el aire de La Retaguardia y de Pulso Noticias. No, por favor, gracias a ustedes como siempre por estar en todos los juicios. Ustedes sí están en todos los juicios. Ahora sí, ahora que salió el fallo de casación, sí estamos. Bueno, algún día hay que escribir esa historia, porque esa también es una historia de resistencia, es una historia jurídica y es una historia para el periodismo argentino. Así que merece también un libro o un documental. Ustedes dirán. Mira, bueno, lo vamos a pensar, Un abrazo, Pablo, gracias. Abrazo enorme, Fer y equipo. Bueno, queda entonces ahí la invitación a buscar las redes de Cooperativa La Minga o a buscar también su página web para esta preventa del libro Derecho a la Resistencia de Pablo Yonto, que tiene allí una ilustración de Antonella Di Bruno, por lo que veo en la portada, y que va a ser presentado en no tantos días, en un par de semanas, en la sede del CIPREVA, del FATPREN, nuestro sindicato de prensa, el sindicato de prensa de Buenos Aires. Quiero decirles, además, dos cosas antes de que nos vayamos. La primera es, bueno, ya quienes nos siguen en la semana habitualmente nos han escuchado comentar y quienes nos siguen en las redes sociales habrán visto algún material que fuimos publicando a propósito de la muerte, la lamentable, penosa y maldecible muerte de Mirta Baravalle a sus 99 años el
viernes pasado, que determinó bueno, que en el fin de semana se la despidiera el sábado allí en San Martín, en la municipalidad de San Martín, en el partido donde vivía. Hoy es día de ronda, es día de ronda de las madres, de las dos rondas que se hacen habitualmente. Y nosotros solemos cubrir la ronda de la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ya no está Norita, ya no está Mirta, está Elia Espen, y habrá que acompañarla a Elia y al grupo de jóvenes que se están sumando desde hace un tiempo a sostener la ronda de las madres. Va a ser importante hoy estar allí físicamente, ¿no? Y poder abrazar a Elia y a los familiares de Mirta y a la misma gente que va a la ronda habitualmente, que siente esta ausencia, esta partida de Mirta, que en los últimos meses no estaba pudiendo asistir a la ronda de las madres línea fundadora, pero que las seguía a través de la transmisión que en Instagram hacemos todos los jueves, y que haremos por supuesto hoy también de la retaguardia con Julián Bouvier, con Camila Cataño y con Pedro Ramírez Sotero, que habitualmente hacen esa cobertura. Hoy es un día para estar ahí y para acompañar a las madres, para acompañar a Elia, para darle un abrazo enorme, para que sienta que no se quedó ella sola, y que somos muchos y muchas quienes desde diferentes lugares aportaremos a sostener esa ronda de las madres línea fundadora, que las tres juntas han sostenido en los últimos años con mucha fuerza. Las tres juntas, digo, Norita, Mirta y Elia, que son las que habitualmente sostenían las rondas. Y lo otro que quería decirles es que también hoy es un día muy particular en torno de un hecho artístico que se construyó durante los últimos 7 años. Hoy se estrena en cines la película que narra la vida de Nora Cortiñas. Aparición con vida, ni olvido ni amnistía, los desaparecidos con vida y libertad. In Argentina, the military was trained to intervene in political life, but then this coup was different. Tengo uno de mis hijos desaparecido desde el 15 de abril de 1977. Tienen que devolver a los desaparecidos con vida porque así se los llevaron. Era el intercambio ese, sí. Me llevaron mi hija, me llevaron mi hijo. El pueblo dice que es mentira que existen desaparecidos y que el gobierno lógicamente niega. Yo no estaba preparada para esto. Ninguna madre decía, no salga a la calle, que le puede pasar lo mismo que le pasó al hijo. Parecía que me hundía en un abismo. Tengo que salir a buscarlo. Nos tildaban como comunistas o madres de comunistas, pero la mayoría éramos amas de casa. Las madres recorremos el mundo contando la historia de nuestros hijos. Nos dimos cuenta, las madres, después de 46 años, que fuimos un grupo de feministas de primer agua. Norita is an indispensable figure in our political arena. She doesn't allow for a movement to be stagnant. Hay una hermosa juventud que va siendo militante día a día y también nos realimentan a nosotras. Yo no era así, revolucionaria, liera como soy ahora, pero fui tomando conciencia a medida que salía a la calle. The mothers themselves, they haven't stopped. La ley será ley. Es una fiera, una leona. Es un compromiso interior que no lo puedo dejar, porque hay que seguir luchando. Norita is our firefly. Así de preciosa y
de conmovedora es la película. Es una película sobre Norita, es una película sobre las madres, es una película sobre la dictadura y sobre las militancias actuales, que se va a poder ver desde hoy en cines de Buenos Aires, de La Plata y de Mar del Plata. Aquí, mira, ahí tenés el listado completo. Entrás a la página de La Retaguardia y tenés el listado completo, pero en todos esos cines, en Caballito, en Belgrano, en Recoleta, en Devoto, en Abasto, eso en la ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda, en Quilmes, en la zona sur, en Vicente López, en San Isidro, en Pilar, en la zona norte, en Aedo, en la zona oeste, en La Plata, en Mar del Plata. En todos esos lugares se va a poder ver la película esta primera semana por lo menos, y ya sabemos, ya saben ustedes seguro del otro lado lo importante que es la primera semana para cualquier película argentina, y esta lo es, aunque tenga productores internacionales y un hacedor australiano como Jason McNamara. Bueno, es una película que hay que ver, hay que sostener, hay que militar, y van a ver de verdad que es una preciosura de película, a tal punto que yo la voy a ver hoy en el estreno, porque no me quiero perder el estreno, y vamos a ir con nuestros compañeros y compañeras de La Retaguardia por cuarta vez, y la voy a seguir viendo porque merece ser vista. Bueno, ahí terminaron todas las cosas que queríamos anunciar en este cierre. Lo único que me queda por decirles es que gracias, que la vimos a Teresa Laborde allí en el chat del canal de YouTube, con un mensaje para su papá, hermoso, que seguramente él verá después mientras estaba allí dando testimonio, y bueno, la verdad es que ha sido como siempre y como suponíamos una jornada también de mucha emoción, de escuchar el testimonio de Miguel Ángel Laborde, con, como decía Yonto, él que también lo pudo escuchar allí en el juicio de las juntas, esa coherencia sostenida. Allí está el mensaje de Tere, entre otros de ustedes, también allí abrazando a la familia. Y bueno, y ahí nos preguntan, Córdoba para cuánto, la película. Bueno, bastante que arrancamos, que arrancó la película con muchos cines en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, en Mar del Plata y en La Plata. No es habitual para una película independiente, y esta es una película independiente, aunque se hayan sumado productores de renombre en el último tiempo. Es una película que nació con el aporte de muchos de ustedes o de muchos de nosotros en ese crowdfunding, en esa apertura a poner plata para que Jason McNamara pudiera, junto a Francisco Villa, empezar a filmar las primeras cosas, de seguir a Norita con toda la intensidad que significaba seguir a Norita. Así que bueno, ya llegará, ya habrá una instancia para que después se vaya a los circuitos, a los cines del circuito Inca en todo el país, y ahí seguramente va a llegar al cine que tenga el circuito Inca en Córdoba y por supuesto en otros lugares. Uruguay ya no sé, pero seguramente después, también después de los cines, y después ya pasó por los festivales, ahora viene a los cines comerciales, después irá a los cines estatales y después saldrá a rodar como Norita, porque una película sobre Norita tiene destino de caminar por todas las organizaciones que lo requieran, por allí donde haya un proyector y ganas de generar debate, ¿no? Como nos decía Jason McNamara en la entrevista que le hicimos la semana pasada, él cree que Norita estaría pidiendo
que discutamos y que debatamos a partir de la película, que no solo vayamos a verla, sino que se genere discusión, que se genere debate, incluso sobre la misma película de McNamara y de Tortonese. Bueno, yo me despido. Está todavía, creo, al aire la otra transmisión de La Retaguardia, ¿no? La de el Bahía Blanca, con el alegato de las querellas. Está Eugenia Otero allí con Juliana Crucianelli de FM de la Calle. Aquí, Pulso Noticias y La Retaguardia, nos despedimos. Estuvo Ramiro Laterza trabajando desde los tribunales de La Plata. Nos vemos pronto. Nos vemos el jueves que viene para seguir con este juicio. Gracias.